En este vídeo vamos a ver una técnica para añadir la máscara antisoldante y la serigrafía de componentes a una placa de circuito impreso. Para ello vamos a utilizar máscaras curables por luz ultravioleta muy fáciles de conseguir en el mercado y un módulo láser que se pueda acoplar fácilmente a cualquier máquina CNC. En el vídeo anterior de la serie vimos cómo fabricar placas de circuito impreso a doble cara utilizando máquinas CNC de bajo coste, así que voy a pasar por alto muchas partes de ese proceso para poder centrarnos únicamente en la máscara y la serigrafía. La técnica que vamos a utilizar se denomina ablación láser. Suena un poco raro, pero voy a tratar de enseñaros cómo funciona. En primer lugar, aplicamos la máscara antisoldante curable por luz ultravioleta sobre el cobre ya mecanizado de la placa. Extendemos la máscara para que forme una película delgada y uniforme y la curamos con luz ultravioleta hasta que quede completamente sólida. A continuación, utilizamos un láser de potencia media para eliminar la máscara únicamente sobre las áreas de soldadura. Llegados a este punto os podéis estar preguntando, si es una máscara curable por luz ultravioleta, ¿por qué no utilizar la técnica del fotolito y curar únicamente las partes que nos interesan? Básicamente por tres motivos. El primero de ellos es la precisión. El láser nos permite tener un mejor acabado que con un fotolito, y eso va a ser especialmente útil cuando tenemos componentes con un espacio muy pequeño entre pads, como por ejemplo sucede en los empaquetados SO y C. En segundo lugar, el alineamiento. Cuando trabajamos con un fotolito tenemos que alinear la lámina con cada placa que hagamos. Sin embargo, cuando trabajamos con un láser podemos realizar este alineamiento una única vez y reutilizarlo en futuras ocasiones. En tercer lugar, y este es mi favorito, la serigrafía de componentes. Con esta técnica vamos a poder crear la serigrafía de una forma muy sencilla y sin mucho esfuerzo adicional. Vamos a rebobinar un poco en el proceso para que os cuente cómo funciona. Retrocedamos hasta el punto en el que extendimos y curamos la máscara antisoldante. Antes de exponer el cobre de las áreas de soldadura, vamos a aplicar el láser sobre la superficie siguiendo el patrón de la serigrafía de componentes. Con este proceso conseguimos crear un surco en la máscara a lo largo de todo el patrón. Extendemos de nuevo una pequeña cantidad de máscara curable por luz ultravioleta, pero esta vez utilizamos un color que contraste con la máscara principal. Al extender la nueva máscara haciendo presión sobre la anterior, conseguimos que únicamente se rellenen los surcos creados con el láser. Tras limpiar el exceso de producto y curar nuevamente con luz ultravioleta, tendríamos lista la serigrafía de componentes. El último paso sería, ahora sí, exponer el cobre de las áreas de soldadura utilizando de nuevo el láser con el patrón de la máscara antisoldante. Ahora que tenemos el concepto claro, vamos a utilizar el software FlatCam para generar dos programas G-Code. Uno para crear los surcos de la serigrafía de componentes y otro para exponer el cobre de las áreas de soldadura de la placa. Comenzamos cargando los ficheros Herbert de la máscara antisoldante y la serigrafía de componentes. El primer programa G-Code que vamos a crear es el que vamos a emplear para crear los surcos en la serigrafía de componentes. Para eso vamos a abrir la herramienta de pintado de FlatCam y vamos a seleccionar el fichero Herbert de la serigrafía de componentes. Los parámetros más importantes que tenemos que rellenar aquí son el diámetro de la herramienta y la superposición del trazo. Cuando trabajamos con una fresa es fácil determinar el diámetro porque viene dado por las especificaciones de la herramienta. Sin embargo, cuando trabajamos con un láser es difícil conocer el diámetro exacto del foco del láser. Además, el grosor y la eficacia de la abrasión del láser dependen de otros factores como la potencia empleada o la velocidad horizontal a la que se desplaza el láser por la superficie. Para calcular los valores óptimos vamos a fijar una de estas variables y analizar el resto. La variable que vamos a fijar es la velocidad del láser. Vamos a emplear una velocidad de 1000 milímetros por minuto, que es la velocidad máxima que suelen soportar las CNC de bajo coste. Una vez fija esta variable, vamos a ver cómo se comporta el láser variando la potencia empleada, la superposición del trazo y el grosor supuesto de abrasión del láser. En la descripción del vídeo podéis encontrar una serie de programas G-Code que para diferentes potencias empleadas en el láser van variando el grosor supuesto de abrasión del láser y la superposición del trazo. Estas plantillas os pueden servir como punto de partida para encontrar los valores óptimos para vuestro láser en concreto. Es verdad que la elección de estas variables no es crítica y podríais simplemente partir de los valores que yo voy a utilizar e ir modificándolos iterativamente en función de los resultados que vayáis obteniendo, pero las placas de prueba os van a ayudar a conseguir buenos resultados desde el principio. Así que vamos a crear una de estas placas de prueba y analizamos el resultado. Utilizaremos una placa de cobre virgen de 7 x 5 centímetros y aplicaremos la máscara antisoldante en toda la superficie. Ejecutaremos el programa G-Code de la matriz de pruebas con una potencia del 25%. El proceso de aplicación de la máscara, enfoque del láser y limpieza de la placa lo veremos con detalle más adelante en el vídeo. Por el momento, vamos a centrarnos en los resultados para poder escoger los valores adecuados. Tras limpiar la placa de prueba deberíamos tener un resultado parecido a este. Si observamos que no hay ningún elemento en la matriz de pruebas en el que se haya eliminado la máscara por completo, debemos probar con un programa de potencia superior. Si por el contrario observamos que todas las celdas de la matriz tienen el cobre visible, debemos probar con un programa de potencia inferior. En mi caso,
Con un láser de 20 vatios que tiene una potencia óptica de salida de 5,5 vatios, la matriz de pruebas con una potencia del 25% tiene este aspecto. Se puede observar que a medida que aumenta la superposición o se reduce el grosor supuesto del láser, se elimina la máscara con mayor eficacia. Esto es debido a la mayor incidencia del láser sobre las mismas áreas. Por contra, si reducimos la superposición o aumentamos el grosor supuesto del láser, la máscara queda sin eliminar por completo. Además, podemos ver que según aumenta el diámetro supuesto del láser, disminuye el grosor de los trazos. Esto es debido a que nos acercamos al grosor real de abrasión del láser. Utilizaremos un valor de 150 micras por tener mejor definición y trazos con dimensiones más similares a las teóricas. Sin embargo, esta elección no es crítica. Si escogéis un valor inferior o superior a este, las únicas implicaciones serán líneas más o menos definidas en la serigrafía. Si seleccionamos un diámetro de 150 micras, nos queda por escoger la superposición. Para la serigrafía de componentes nos interesa que la máscara no se elimine por completo, dado que lo único que queremos es crear un surco sin llegar a quemar el material interno de la placa. Utilizaremos, por tanto, una superposición del 20%. Para la máscara antisoldante utilizaremos una superposición del 80%, dado que queremos eliminar la máscara por completo de las áreas de soldadura. Recapitulando un poco, los valores que vamos a utilizar van a ser de 0,15 mm como diámetro de abrasión del láser, una superposición del 20% para la serigrafía de componentes y del 80% para la máscara antisoldante, una potencia del 25% y una velocidad en el plano horizontal de 1000 mm por minuto. Con estos valores ya podemos continuar creando el fichero G-code para la serigrafía, así que vamos a indicar el diámetro de la herramienta, que es de 0,15 mm, el tipo de la herramienta, que debe ser de tipo circular, la superposición, que hemos dicho que para la serigrafía debe ser de un 20%, dejamos el margen a 0 y nos aseguramos de que el método o el algoritmo que está seleccionado sea el estándar. Generamos la geometría y vemos en color rojo el trazado que va a seguir nuestro láser para crear esos surcos en la superficie de nuestra placa. Lo que vamos a hacer ahora es trasladar esta geometría del plano bidimensional al espacio tridimensional. Así que cargamos la definición de la geometría y en primer lugar indicamos el preprocesador GRBL láser. Esto va a crear un programa G-code específico para un láser y además reduce la cantidad de parámetros que tenemos que rellenar. Simplemente tenemos que indicar la velocidad en el plano horizontal, que hemos dicho que va a ser de 1000 mm por minuto, y la potencia del láser, que va a ser del 25%. En mi caso un valor de 250 porque el valor máximo configurado en mi CNC es de 1000. Así que creamos el programa CNC y antes de guardarlo tenemos que hacer una pequeña modificación. Así que vamos a cargar el editor y vamos a añadir la instrucción G00Z0. Este programa G-code está creado para un láser que no tiene eje Z. Como nuestra CNC sí que tiene eje Z, esta instrucción le indica a nuestra máquina que durante todo el programa debe trabajar a altura 0 y además nos permite que se visualice correctamente el programa en Candle. Guardamos el programa en disco, salimos del editor y vamos a continuar creando el programa para la máscara antisoldante. Así que abrimos la herramienta de pintura de nuevo, seleccionamos el fichero Herbert de la máscara antisoldante e indicamos el diámetro de la herramienta, que nuevamente es de 0,15 mm, el tipo de la herramienta, que debe ser de tipo circular, la superposición, que hemos calculado anteriormente, que para la máscara antisoldante debe ser de un 80%, nos aseguramos de que el algoritmo seleccionado sea el estándar y ahora sí vamos a indicar un margen. Pensad que como estamos empleando una superposición del 80%, el láser va a ser más agresivo sobre la superficie de la placa. El margen lo que va a evitar es que el láser incida sobre áreas desprovistas de cobre y podamos dañar o quemar el material interno de la placa. Así que con un margen de 0,25 milímetros es más que suficiente y al generar la geometría vemos el trazado en rojo que va a seguir el láser para eliminar la máscara de encima de los pads de nuestra placa, incluyendo esos márgenes alrededor de los pads para no dañar el material interno de la placa. Nuevamente, trasladamos esta geometría del plano bidimensional al espacio tridimensional, indicando el preprocesador GRBL láser, la velocidad horizontal de 1000 mm por minuto, un 25% de potencia. Generamos el programa CNC y hacemos la misma edición que hicimos anteriormente. Vamos a cargar el editor para añadir la instrucción G00Z0. Guardamos el programa en disco y una vez tenemos los dos programas listos vamos a mecanizar el cobre superior de nuestra placa y continuamos con el proceso. Una vez tenemos mecanizado el cobre, vamos a preparar la placa antes de aplicar la máscara antisoldante. En primer lugar,
Limpiamos el aceite sobrante empleando un papel absorbente. A continuación, utilizaremos una lija de grano fino y un cepillo de cerdas metálicas para pulir la placa y eliminar posibles restos de cobre que podrían ocasionar cortocircuitos. Finalmente, realizamos una inspección visual en busca de posibles defectos. Si estamos contentos con el resultado, continuamos con el proceso escogiendo la máscara antisoldante. Existen muchas resinas curables por luz ultravioleta a precios muy asequibles que podemos conseguir en diferentes colores. El tiempo de curado de cada resina depende, entre otros factores, de su color y de la potencia de la fuente de luz ultravioleta que utilicemos. Por tanto, es aconsejable realizar pruebas a pequeña escala para comprobar cuál es el tiempo de curado ideal. Para la máscara antisoldante vamos a utilizar una resina de color verde. Para la serigrafía de componentes utilizaremos una resina de color blanco. Para extender la resina vamos a recortar una lámina de polipropileno transparente del tamaño de la placa. Es importante que el material de la lámina sea polipropileno porque este tipo de máscaras se adhieren al nylon, acetato, poliéster, PVC y derivados. Si no usamos el material correcto, la máscara podría adherirse a la lámina durante el proceso de curado y desprenderse del cobre después. Aplicamos la resina sobre la placa y colocamos encima la lámina de polipropileno. Empleamos una espátula para distribuir la máscara y eliminar las burbujas que aparezcan tratando de no hacer demasiada presión. De forma opcional podemos colocar un cristal y presionar sobre la superficie para conseguir un acabado más uniforme. Una vez contentos con el resultado, retiramos el cristal y aplicamos una fuente de luz ultravioleta hasta que la máscara quede completamente sólida. Estas resinas no pueden sobrecurarse, así que no suponen ningún problema exponerlas durante más tiempo del necesario para asegurarnos de que se han curado por completo. Una vez curada la resina, retiramos la lámina de polipropileno comenzando por alguna de las esquinas. Llegados a este punto tenemos que hablar sobre el láser. La mayoría de las máquinas CNC de bajo coste admiten trabajar con un módulo láser además del motor principal. Estos módulos tienen precios que oscilan entre los 40 y los 100 euros en función de su longitud de onda y especialmente de su potencia. Como hemos comentado anteriormente, el láser que vamos a utilizar hoy es un módulo de 20 vatios y 450 nanómetros que tiene una potencia óptica de salida de 5,5 vatios. El paso más delicado del proceso consiste en alinear el láser con el eje de rotación de la máquina. Este proceso es muy importante para evitar que el láser incida accidentalmente en las áreas en las que hemos eliminado el cobre, lo cual podría provocar que se queme el material interno de la placa. De la misma forma que el nivelado de cama en las impresoras 3D, el alineamiento lo vamos a realizar una única vez y no será necesario volver a repetirlo a no ser que se observe que el láser ha perdido precisión. Durante todo el proceso de alineamiento vamos a utilizar gafas de protección específicas para la longitud de onda del láser. Además, siempre que activemos el láser lo haremos utilizando la potencia mínima posible. De esta forma, el destello visto a través de las gafas es lo suficientemente pequeño como para realizar un enfoque adecuado y minimizar el riesgo de daño en la retina. La primera condición es tener el láser acoplado de forma fija al cabezal de la CNC. En el primer vídeo de la serie mostré los pasos a seguir para anclar este módulo láser a este modelo concreto de CNC, aunque cualquier técnica es válida siempre y cuando el láser quede firmemente sujeto al cabezal. Lo segundo que vamos a hacer es fijar la óptica del láser. Este tipo de módulos normalmente tienen una óptica ajustable con un sistema de tornillo. El problema es que el mecanismo suele tener cierta holgura y simplemente tocando la lente podemos desplazar considerablemente el foco del láser. En primer lugar, vamos a desenroscar por completo la óptica. Después, incluimos una o varias arandelas a modo de separador y la enroscamos de nuevo hasta fijarla por completo. La cantidad de separadores a incluir depende de la distancia focal de cada lente. Lo ideal es que el láser esté enfocado en la superficie, teniendo el cabezal a una altura intermedia en el eje Z. De ese modo, podemos utilizar el movimiento en este eje para ajustar el enfoque. Con el módulo anclado al cabezal y la óptica fija, conseguimos que el eje del láser se encuentre siempre a la misma distancia del eje de rotación de la máquina. Lo único que tenemos que hacer es calcular esa distancia para poder intercambiar fácilmente el eje de trabajo. Para realizar el cálculo vamos a comenzar poniendo un pequeño trozo de cinta adhesiva de color negro sobre el origen de coordenadas. A continuación, colocamos nuevamente la fresa en el portabrocas y llevamos la máquina al punto 00. De forma manual y con cuidado, hacemos una pequeña marca en la cinta adhesiva bajando la fresa en el eje Z con pequeños incrementos de entre 50 y 100 micras. Quitamos la fresa del portabrocas y enfocamos el láser sobre la cinta utilizando el eje Z. A continuación, movemos el foco hasta que coincida con la marca utilizando pequeños incrementos de 50 micras en los ejes X e Y. Recuerda que el láser debe estar activado con la mínima potencia durante todo el proceso. En este punto sabemos que el foco del láser se encuentra exactamente en la posición 00. Retiramos con cuidado la cinta adhesiva y nos fijamos en las coordenadas de trabajo de la CNC. El valor que se muestra es la distancia exacta entre el eje de rotación de la máquina y el eje del láser. Por lo tanto,
Simplemente desplazándonos en positivo o negativo utilizando estas coordenadas, podremos intercambiar entre el láser y el motor de la CNC. Una vez anotada la posición de trabajo para poder intercambiar los ejes en futuras ocasiones, establecemos la posición actual como origen de las coordenadas espaciales de trabajo y estamos casi listos para lanzar el programa G-Code de la serigrafía. Antes de ejecutar el programa debemos activar el modo láser en la máquina. Para activarlo, enviamos el comando $32 igual a 1 utilizando la consola y una vez confirmada la respuesta presionamos el botón enviar. Una vez creados los surcos para la serigrafía, limpiamos bien la placa con acetona o alcohol para eliminar los restos de abrasión. Aplicamos una pequeña cantidad de máscara antisoldante de color blanco y la extendemos con una espátula flexible haciendo presión sobre la superficie. De este modo, la máscara queda alojada únicamente en los surcos que hemos creado con el láser. A continuación, retiramos el exceso de resina utilizando un papel impregnado en acetona o alcohol con cuidado de no hacer demasiada presión. Curamos durante un par de minutos con luz ultravioleta para que quede parcialmente solidificada y limpiamos los restos de máscara de la superficie. Una vez limpio, terminaremos de curar la máscara durante algunos minutos más para que quede completamente sólida. Tras curar completamente la resina, cargamos el programa G-Code con el patrón de la máscara antisoldante y presionamos el botón enviar. Al finalizar el programa se puede apreciar que las áreas de soldadura tienen un color oscuro. Esto es debido a los restos de la abrasión producida por el láser. Utilizando un papel impregnado en acetona o alcohol y un cepillo con cerdas de plástico, limpiamos cuidadosamente la placa para desvelar completamente el cobre. Una vez realizada la limpieza de la placa, vamos a preparar la máquina para realizar los taladros. Para ello, debemos establecer de nuevo como eje de trabajo el eje del motor. Movemos el láser al punto 00 y nos desplazamos en sentido opuesto a las coordenadas que anotamos durante el alineamiento del láser. Simplemente introduciendo el comando G00 con las coordenadas en negativo, hacemos que el eje del motor se sitúe en el punto 00. Establecemos la posición actual como origen de las coordenadas de trabajo de la máquina y desactivamos el modo láser introduciendo el comando $32 igual a 0. Una vez confirmada la operación, estamos listos para realizar los taladros y el recorte de la placa. Una vez realizados los taladros y el recorte de la placa, vamos a romper los puentes de sujeción, lijar los bordes y analizar el resultado final.